El concepto de base de una alquería cristiana surge a partir de la conquista de la ciudad de Valencia por las tropas de Jaume I y el asentamiento de la sociedad feudal, en la que el poblamiento de la huerta lleva un fenómeno de concentración en lo que son pequeños núcleos, lo que son los llocs, lo que después derivan en los barrios históricos de la ciudad, como Campanar, o como Benimaclet, o como Reols, o como Patrais, y de manera paralela con una creación de pequeñas alquerías en régimen disperso a lo largo de los caminos y de las acequias principales de la huerta. Estas alquerías son como unidades de explotación agraria en sí mismas, son unos edificios que, aparte de recoger la función de vivienda de un arrendatario, prácticamente nunca de un propietario como tal, porque los propietarios pues, son señores, bien sean laicos o bien sean religiosos, que viven en la ciudad de Valencia. Estos arrendatarios llevan una explotación en la que en este edificio pues, se almacenan los productos agrícolas, también algunas cuestiones agropecuarias, o sea, de estabulación de animales, e incluso la elaboración y tratamiento de ciertos productos. Pues no sé, por ejemplo, el vino, el aceite o en épocas más modernas pues la seda. Entonces son unos espacios en los que vamos a encontrar eso, áreas de vivienda, áreas de producción, y lo importante es que son edificios, digamos, aislados, aunque a lo largo de la huerta de manera muy densa, llegan a haber muchísimas de estas alquerías, y como digo, recogen todo lo que sería una pequeña unidad de explotación agraria. Pues el descubrimiento de la alquería de Gomets, que se encuentra hoy en día en el Centro de Arte de Bombasgens, se descubrió prácticamente como en una película. Fue un descubrimiento de ese que nos gusta hacer a todos los arqueólogos al menos una vez en la vida. Estábamos en la parte de atrás trabajando en la obra, íbamos con una gran máquina y en un momento dado la gran máquina pues, abrió un agujero grandísimo en la tierra. Cuando me acerqué a verlo, pues era un inmenso orificio que solamente podía corresponder a alguna estructura de carácter importante. A partir de ese momento empezamos a realizar una excavación arqueológica en el que al principio lo primero que sacamos fueron los pavimentos y los restos de muros de la alquería de Gomets perteneciente al siglo XX. Los quitamos y debajo de esos estaban los del siglo XVII y del siglo XVIII. Y por fin, cuando levantamos eso, nos encontramos con la gran sorpresa de que había restos de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, pertenecientes a un lagar y a una gran bodega subterránea. Recuerdo que entraba por la parte de atrás, que eran las obras que estaban entonces pues eso, excavando para hacer el parking. Recuerdo la lona azul que cubría algo que no tenía muy bien yo claro qué era. Y te recuerdo a ti diciéndome, ven que te voy a enseñar una cosa. Y recuerdo bajar aquí y me quedé, bueno, los ojos como platos, porque yo no tenía ni idea de que esto había aparecido, era verano. Sí. Y bueno, me dejó muy impresionada, porque se veía el estado de conservación en el que estaba. Se veía que aquí había algo. Y eso fue lo que yo vi, algo que valía la pena. Desde luego que sí. La singularidad de esta alquería radica fundamentalmente en la existencia de esta bodega centenaria que se construyó entre finales del siglo XV, principios XVI, como digo, y que es completamente subterránea. Esta es una singularidad importante, puesto que en otras alquerías de la zona hay bodegas y había lagares también de época medieval, pero ninguna de ellas están tan completas y ninguna son subterráneas. El hecho de que podamos bajar por unas escaleras, llegar a meternos en una sala construida cuando pues, Colón está descubriendo América, o en el momento en el que Leonardo da Vinci pues, está haciendo sus últimos trabajos, es una experiencia maravillosa a nivel histórico y sobre todo pues, a nivel arqueológico. Desde el primer momento yo tuve claro, eso es un feeling que tienes y no puedes explicar más porque es así,
que esto no se podía documentar y deshacer y continuar con el parking. Me parecía, como otras cosas que pasaron aquí, me parecía un legado que estábamos recibiendo, porque venía sin saberlo, sin pretenderlo, pero que venía y aquí estaba. Y había que... Y no éramos quien para parar ahí la historia. Teníamos que, de alguna manera, dejar que aquello fluyera, que esto fluyera. Y además lo vi mucho más claro y me pareció mucho más... con un alcance mucho mayor y donde el compartir se pone, pero de verdad con mayúsculas, cuando tú compartiste conmigo la historia que rodeaba esto. Las piedras, yo lo he dicho muchas veces, Paloma, solas no hablan y es muy difícil ponerlas en valor si no sabes el contexto, lo que les rodea, si no conoces la parte humana, si no conoces la historia. A mí me pareció que esta bodega era una manera de transportarte. Y podemos saber a través de esto, interesarnos por cómo era la vida aquí. Camino de Montañana, un camino medieval que está aquí al lado y por el que pasas, y si tú no tienes los ojos abiertos a eso, pues la verdad que no lo ves. Pero cuando te los abren, entonces te sientes transportado a ese momento y adquiere un valor diferente. Las estancias de la alquería de Barrinto se usan muchísimo, tanto la parte que está dedicada a uso específico de biblioteca como la parte que se reservó como parte histórica para ser visitada, tanto la una como la otra. La parte de biblioteca, obviamente como biblioteca, y la parte histórica tiene una de las dependencias, está dedicada a sala multiuso, lo que nosotros llamamos EIC, Espacio de Iniciativa Cultural, en la cual se desarrollan múltiples actividades. Se presentan exposiciones, se hacen presentaciones de libros, se hacen actividades de animación cultural con colegios, se desarrollan las actividades de los clubs de lectura, se dan conferencias, en fin, múltiples actividades relacionadas con el mundo de la cultura. Y en la alquería en conjunto pues se programan muchísimas visitas para visitar la alquería y conocer la historia de esta alquería de Barrinto. ¿Y qué tenía esto de particular? Pues resulta que en esta alquería que hubo aquí se conservó esta bodega y allí en la Casa Barrinto era lo único que faltaba. Que dices, es que si hay alguna manera de que podamos complementarnos, no podía haber otra mejor, porque tenemos aquí justo lo que le falta allí. Y allí tienen mosaicos con los suelos que habían, que nosotros los tenemos aquí arriba porque son los mismos. Entonces empezaron a aparecer esas conexiones históricas con el entorno que para el proyecto de la Fundación Per Amor al Art es algo que es una constante, que es no solamente poner en valor y compartir lo que hay de puertas para adentro, que bueno, lo hemos hecho y lo estamos haciendo es una de las cosas más bonitas que estamos haciendo, sino además ser capaces, porque la vida, porque nos lo ha puesto delante, de encajarlo con lo que hay de puertas hacia afuera y compartir y entonces poder hacer cosas pues con mayor alcance. El paisaje de Marchalenes en la época medieval pues sería bastante similar a otras muchas áreas de la huerta, en la que fuera de lo que serían las murallas de la ciudad, al otro lado, en este caso al otro lado del río Turia, en la margen norte del Turia, se extiende un área de producción agrícola masiva. Hay un montón de caminos que dan acceso a los núcleos circundantes de la huerta, a las propias parcelas y sobre todo las acequias, ¿no? Entonces Marchalenes estaría dominado por una serie de acequias muy importantes, que es la de Rascaña, confluye en la de Rascaña, la de Mestalla, e incluso brazos de Tormos, es decir, que es una zona densamente irrigada, y con caminos importantes como por ejemplo el Camino de Marchalenes. Entonces, en ese espacio entre caminos y acequias, pues existiría una serie de alquerías dispersas, como por ejemplo puede ser la de Barrinto o como puede ser la de Félix, e incluso algunas que a lo largo del tiempo llegan a formar un pequeño núcleo con un pequeño urbanismo, que sería por ejemplo la alquería de Comech, en la que están pegadas a este camino de Marchalenes. Cuando pensamos en la palabra alquería, lo asociamos hoy en día a una casa situada en medio de la huerta de Valencia. Pero la verdad es que a lo largo de los siglos el concepto de alquería ha ido cambiando bastante. Su palabra viene del árabe y su origen está relacionado con la organización del poblamiento en la época islámica, entre los siglos VIII y XIII.
En realidad, la palabra alquería en época islámica quiere decir una aldea, un pequeño lugar con unas cuantas casas, y que en sus orígenes más antiguos, antes del año 1000, los historiadores asociamos a la instalación de una pequeña comunidad familiar extensa, primos, familia, hermanos, que es el concepto de una estructura clánica. Pero en general, en el campo valenciano, durante aquella época, representan sobre todo la existencia de una comunidad rural, de unas cuantas familias, con lazos de parentesco entre ellas y que además suelen tener derechos comunes sobre la tierra. La alquería islámica de Marchalenes sería uno de los ejemplos típicos de cómo eran estas zonas de poblamiento en época islámica valenciana. Corresponde a un conjunto de casas, lo que llamamos una aldea. No son muchas generalmente, pueden ser 10, 15, 20 casas. Marchalenes se ha convertido a día de hoy en la periferia de la ciudad de Valencia en uno de los lugares con un patrimonio histórico más importante de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque en él se conservan varias alquerías, varios edificios completamente construidos pertenecientes a la época medieval. Ellos son la alquería de Barrinto y la alquería de Félix, que se encuentran en el Parque de Marchalenes, y el tercero es la alquería de Comets, en la que nos encontramos ahora. La importancia de la realidad de estas tres alquerías consiste fundamentalmente en que tenemos dos tipologías específicas que podemos visitar y enseñar a la población. Una de ellas corresponden a las alquerías señoriales. Son alquerías grandes, alquerías que se construyen porque hay unos señores que viven en sus palacios y que necesitan gestionar sus huertas, y entonces construyen unas grandes dependencias en las que existen pues muchísimas salas y muchísimas estancias de producción fundamentalmente. Estas, por ejemplo, serían la alquería de Comets y la alquería de Barrinto. Ellas dos representan esta tipología de alquería señorial grande y perteneciente a una familia de gran relieve. Pero por otra parte también disponemos de un caso en el que resulta que es una alquería que pertenecía a una familia más modesta, a una familia de labriegos. Esta es la alquería de Félix. La alquería de Félix es mucho más pequeña en comparación con estas otras dos alquerías, pero tiene también un encanto especial, que es la de demostrarnos cómo era la vida de los agricultores en época medieval y en época moderna. La situación o la naturaleza de la biblioteca yo creo que es muy importante, tanto para los que trabajamos en ella como para los usuarios que vienen a utilizar los servicios de la biblioteca. El trabajar en un sitio que tiene tanta historia concentrada, tanta historia almacenada, yo diría que para los que trabajamos es inspirador, te da un plus de motivación para venir a trabajar, y al mismo tiempo para los usuarios, me lo han comentado varias veces, les aporta una especie de paz o de silencio. En todas las bibliotecas hay silencio, pero en esta es especialmente motivador también a la hora de estudiar o de trabajar o de leer. Se sienten más a gusto que en otras bibliotecas, vienen más a gusto que a otras bibliotecas, y eso es un plus, yo creo que bastante importante, tanto para los que trabajamos aquí como para la gente que viene a usar la biblioteca. Pues mis abuelos vivían aquí porque él fue el gerente de la empresa de bombas Gens. En un principio, cuando Carlos Gens, pero el padre, fundó la empresa, por eso se llama Geida, era un primo de mi abuelo, que es Dalli, entonces era Gens y Dalli, de ahí el nombre de Geida. Luego ya se quedó la firma y se lo quedó Carlos Gens, y mi abuelo se puso aquí a trabajar y tenían aquí la vivienda. En la villa era donde vivían, y nacieron mi padre y sus hermanos, que fueron 6 hermanos, pero solo vivieron 3. Entonces mi padre continuó trabajando en la empresa, yo trabajé una temporada porque ya mi carrera era otra, y mi hermano sí que trabajó casi hasta el cierre de la empresa, poco antes de ya cerrar la empresa. Entonces, claro, nosotros nos hemos criado aquí. Por ejemplo, lo que recordamos alguna vez de la riada, ese momento de la riada en el que, como recuerdan algunos vecinos, y sí que es cierto, se abrieron las puertas para que todo el mundo pues,
se acogiera aquí, todos los que habían perdido su casa, los bienes, se cocinara, se viviera, se durmiera, hasta que pudieron recuperarse. Y eso, por ejemplo, pues mi madre lo sigue recordando como que fue no se planteó ninguna pega ni desde don Carlos Gens, ni mi abuelo, ni la otra persona que vivía aquí, ni ningún encargado. O sea, era una convivencia pues con los vecinos, a una necesidad, y no se planteó nada. El momento en el que se produce un cambio del paisaje de huerta tradicional a la implantación de las primeras industrias ocurre en torno al 1800. El paisaje de la ciudad de Valencia, de extramuros, donde el paisaje de alquerías y campos de cultivo comienza a modificarse, a cambiar su fisonomía tradicional en torno al 1800, con la tímida introducción de talleres y pequeñas industrias asociadas a la modernización del sector agrario. Las primeras industrias que se instalarán en el área de Marchalenes serán industrias vinculadas estrechamente a esa modernización agrícola. Máquinas desgranadoras de maíz, bujes para carros, bombas elevadoras de agua. Serán principalmente servidas por estas industrias, se focalizarán en esta producción. Algunos de estos ejemplos también convivirán con herrerías y también con cerrajerías, y se consolidarán también posteriormente algunas de las fundiciones, como por ejemplo muestra de ello también son los talleres de la Casa Richter en el Pla de Saidía, los talleres Bord, los talleres Vulcano, donde se encargaban de la fabricación de bombas elevadoras de agua, se ubicaban en la calle orilla del río. También los talleres de la familia Gens, con su ubicación primigenia también en la calle Sagunto. Todas estas industrias serán las que se ubicarán en esta área de lo que es la zona de Marchalenes, Pla de Saidía y el cinturón periurbano volcado sobre la orilla del río. A ver, yo lo que recuerdo lo recuerdo por mis padres y por mis abuelos, que eran los que vivían aquí, con lo cual tenían relación con las alquerías. Entonces mi padre sobre todo tenía mucha relación con ciertas alquerías porque les suministraban pues, bueno, todo lo que había de lo que se cultivaba en esas alquerías y lo que había de las granjas. Pero la relación, la verdad es que era, ya te digo, hasta incluso llegar a mi hija, que ha sido la cuarta generación. Hemos seguido teniendo relación, han jugado las niñas y merendábamos en la alquería, pasábamos la tarde y según lo que había en ese momento que se había cultivado y tenían, pues daba igual si eran alcachofas, patatas, pues nos daban una bolsa y nos veníamos a casa con los productos que tenían ellos. En el entorno de la alquería de Barrinto, que es el parque de Marchalenes, se conservan también otras alquerías, algunas tan antiguas como ella, por ejemplo la alquería de Félix, también es contemporánea, es medieval, es contemporánea de la alquería de Barrinto. Hay otras alquerías más recientes, como la alquería de Luna, que es del siglo XIX, merece la pena verse, aunque sea simplemente por el contraste, del estilo arquitectónico, del estilo de construcción y de la evolución de este tipo de construcciones. Y luego, muy cerquita también de la alquería, nos encontramos con la antigua estación del Trenet, de tren de cercanías de Marchalenes, que ahora está dedicada a la atención a personas disminuidas, discapacitadas, y luego al lado, en lo que era la antigua cochera del Trenet, que está dedicada al museo del Trenet, y se les ha sacado muchísimo partido a estos edificios. Prácticamente el Parque de Marchalenes, todas las construcciones que tiene siguen desempeñando una labor de cara a la ciudadanía, de dar un servicio y de divulgación del patrimonio. Las mujeres se hacían cargo de las cosas del hogar porque se daba por natural que se encargaban de la casa, de atender a los niños, a la familia, de preparar comidas, pero en el caso de las alquerías, que además tenían animales y cultivos, pues echaban una mano o dos a los hombres y en el campo. Además de que no se tenía horario, porque como vivías en el mismo sitio, pues cuando un vecino o alguien venía a comprar algo, pues tocaba la puerta, se abría y lo atendías. Con lo cual no tenía reconocida una jornada laboral que era muy extensa y las mujeres pues eso atendían tanto dentro como fuera del hogar y yo creo que vamos, ha sido más pieza fundamental que los hombres. Entonces eso sí que siempre ha sido en mi casa una batalla porque siempre hemos comentado que las mujeres, bueno, y luego pues eso, luego entonces en aquel momento estaba lo de coser, confeccionar cosas,
O aquí, lo que pasa es que era mucho más antiguo con lo de la seda, por ejemplo, todos esos trabajos también los hacía la mujer, además del trabajo del hogar. Entonces, hecho mucho trabajo poco reconocido a nivel laboral, fuera exteriormente, y por la sociedad, porque lo dábamos como asumido que la mujer tenía que hacerlo. Una cosa era natural, porque era función de la mujer, y la otra porque había que colaborar y había que sacar la casa adelante. Entonces, se hacían todos los trabajos. Hemos creado, por ejemplo, una ruta contigo, con los mediadores, con el equipo de la Fundación Per Amor a l'Art, con el equipo de Bombas Gens, donde con visitas que parten de aquí y van a ver esas alquerías, van a conocer esa historia pisándola, y con alguien que la explica con la pasión y con el encanto con que tú y nuestros mediadores saben hacerlo. Así que, bueno, ¿cómo íbamos a despreciar, cómo íbamos a dejar esto en nada? No podía ser.